Hasta hace no tanto, el debate entre pro vacunas y antivacunas era un tema que pasaba relativamente desapercibido, pero en los últimos 20 años fue aumentando en intensidad y tras la irrupción de la pandemia de coronavirus se ha convertido en el centro de polémicas científicas y políticas en todo el mundo. En este video nos detendremos a analizar las vacunas y la creciente tendencia que se opone a ellas. ¿El movimiento antivacunas es un fenómeno surgido de Internet? ¿Las vacunas causan autismo? ¿Ya no son necesarias? ¿Qué papel juegan las grandes farmacéuticas en todo esto? En los próximos minutos verán que, como en casi todo, hay varios matices entre los blancos y los negros, pero ojo, eso no significa que este tema esté ni remotamente cerca de un gris promedio. Ahí les va. El número de personas que por diversos motivos deciden no vacunar a sus hijos está en alza. Aunque todavía la gran mayoría en el mundo piensa que es importante que los niños sean vacunados, la desconfianza aumenta. En varias naciones europeas, más del 20% de la población las considera inseguras. La desconfianza es mayor en rentas altas, mientras que las clases populares son más propensas a vacunar a sus hijos. Un estudio de 2015 en California reveló que la proporción de padres que decidían no vacunar a sus hijos por creencias personales era el doble en los jardines de infancia privados que en los públicos. En Estados Unidos, el riesgo de contagio de enfermedades en comunidades adineradas es mayor que en las de rentas bajas. A nivel mundial, los casos de sarampión aumentaron en un 300% en los primeros 3 meses de 2019 en comparación con el mismo periodo en 2018. 110,000 personas murieron a consecuencia de esa enfermedad en 2017, un incremento del 30% respecto al año anterior. ¿Tiene algo que ver en todo esto el auge en Internet de webs y perfiles que apoyan teorías que se oponen a la vacunación? Aunque los movimientos antivacunas pueden parecernos un fenómeno relativamente reciente, lo cierto es que tienen bastante tiempo, prácticamente tanto como la forma moderna de las vacunas, por ser más exactos. Los chinos fueron los primeros en descubrir una forma temprana de vacunación en el siglo X. El método consistía en exponer personas sanas a tejidos o secreciones de enfermos, pero cuando la enfermedad menguaba con el objetivo de que la infección fuera menos grave. Como imaginarán, tratándose de un milenio atrás, cuando ni se conocía la existencia de los virus y el método médico se basaba fundamentalmente en la tradición oral y el ensayo y error, en bastantes ocasiones no salía bien. De hecho, tardaría siglos en sistematizarse científicamente. En 1796, campesinos ingleses contaron al médico rural Edward Jenner cómo muchas ordeñadoras de vacas contraían la viruela bovina poco grave en humanos, pero raramente se contagiaban con la forma más letal de la enfermedad. Los granjeros creían que de alguna manera la variante bovina protegía de la grave, que mataba en torno al 30% de las personas que la contraían. Y no estaban equivocados. Entonces, Jenner infectó a un niño sano de 8 años con muestras de pústulas de la mano de una ordeñadora infectada por el virus de la viruela bovina. Una vez que el niño se recuperó de esa forma leve de la enfermedad, el médico lo expuso a la viruela mortal, pero el chico no desarrolló la enfermedad. La viruela de vaca, es decir, vacuna, lo había hecho inmune. Aunque Jenner no fue el primero en aplicar ese método en Europa, fue el pionero en describirlo científicamente y publicarlo. El fundamento era el mismo que el de los precursores chinos de 8 siglos atrás, que nuestro sistema inmune se enfrentara a una variedad atontada del virus en lugar de la peligrosa, para que cuando se encontrara frente a la peligrosa ya estuviera entrenado. Una lógica que sigue siendo el centro de toda vacuna en la actualidad. Pero el aporte de Jenner a la ciencia médica y la salud ciudadana no tardó en encontrar detractores. Miles de personas salieron a las calles en oposición a la inmunización contra la viruela, basándose en rumores de muertes de niños después de la vacunación o el supuesto riesgo de contraer otras enfermedades, como la sífilis, durante el procedimiento. En 1866 nace la Liga Nacional Antivacunación en Reino Unido, que pedía revocar las leyes de vacunación, la maldición de nuestra nación, y aseguraba que era mejor celda de prisión que bebé envenenado. Aunque los movimientos antivacunas siguieron activos en las décadas siguientes y se extendieron por todo el mundo, nunca consiguieron un impacto significativo, en gran parte por el innegable beneficio que supusieron las vacunas para la vida cotidiana de la gente. Solo durante el siglo XX, la viruela mató a 300 millones de personas en todo el mundo.
Pero gracias a un gran esfuerzo internacional en el que la vacuna jugó un rol principal, en 1980 se logró erradicar de manera definitiva una devastadora enfermedad con 3 milenios de existencia. El sarampión mataba a unos 2,6 millones de personas cada año, hasta que este número se redujo un 80% gracias a las campañas de vacunación masiva que comenzaron en la década de 1960. Entonces, con la contundencia y relativa cercanía en el tiempo de estos datos, ¿cómo es posible que los movimientos antivacuna, en lugar de menguar, hayan ganado fuerza en los últimos 30 años? Aunque para algunos defensores de las vacunas a veces puede ser tentador reducir el problema a afirmar que los antivacunas son todos unos ignorantes descerebrados y la única solución es vacunarlos a la fuerza si es necesario, lo cierto es que el asunto es mucho más complejo. Y como en todo tema en el que la ciencia te respalda, lo peor que puede hacerse es perder la paciencia. Cuando el siglo XX agonizaba y parecía que los movimientos antivacunas nunca pasarían de ser una corriente anecdótica y ultraminoritaria, en 1998 la prestigiosa revista científica The Lancet publicó un estudio del médico gastroenterólogo Andrew Wakefield, en el que afirmaba haber encontrado conexiones entre la vacuna triple contra el sarampión, paperas y la rubeola, MMR, y la enfermedad inflamatoria intestinal, que a su vez podría desempeñar un papel en trastornos de espectro autista. El estudio estaba basado en apenas 8 niños. Otros colegas demostraron sus numerosas fallas metodológicas y a consecuencia la revista retiró el artículo, pero después de ser ampliamente difundido. La publicación de estudios en este tipo de revistas para que sean revisadas por otros científicos y así ponerla a prueba y establecer si las conclusiones son correctas o no es algo habitual, como fue en este caso. Sin embargo, al contrario que otros casos, Wakefield se tomó el rechazo de sus colegas como una gigantesca conspiración en su contra y emprendió una cruzada antivacunación que todavía lidera. A raíz de su artículo se dispararon los casos de sarampión y paperas en varios países por la caída en las vacunaciones, lo que dejó como saldo varias personas con daños permanentes e incluso algunos fallecidos. Pocos años después, Wakefield terminó perdiendo su licencia médica y no goza del más mínimo crédito entre la comunidad científica. Pero el mito de que las vacunas causan autismo quedó instaurado en muchas personas y como buen mito se niega a extinguirse. Aunque no sea siempre autismo o sífilis en su versión de 1866, uno de los argumentos más repetidos por las antivacunas son los riesgos asociados al proceso de vacunación. Los efectos secundarios graves de las vacunas, como alergias o convulsiones, son muy raros, por no hablar de los fatales, pero no puede negarse que ocurren. Es algo que está intrínsecamente ligado a cualquier intervención médica. Ninguna está completamente libre de riesgos. Lo que prima en esos casos es la relación riesgo-beneficio. Cuando tomas un medicamento, el que sea, existe un riesgo de que te provoque algún daño, pero estadísticamente las posibilidades de que te alivie o cure la dolencia para la que fue diseñado son inmensamente mayores. Algo que no solo aplica en las medicinas, sino en casi cualquier ámbito de la vida. Cuando viajas en avión, existe el riesgo de que se estrelle y mueras, pero lo más probable, estadísticamente, es que llegues sano a tu destino deseado. Cuando sacas a pasear a tu perro, existe el riesgo de que te caiga un bloque de hormigón encima y te aplaste, pero lo más probable es regresar a casa felices y relajados, tanto tú como tu mascota. Y no sigo con ejemplos así no porque no haya, sino porque van a decir que ya parezco ave de mal agüero. Otra explicación al fenómeno antivacunas es que las vacunas murieron de éxito, es decir, como las vacunas logran minimizar la propagación de enfermedades terribles, algunas personas dejan de creer que esas enfermedades realmente existan, porque las sienten como algo más propio de sus bisabuelos o de países tan alejados y empobrecidos que a ellos no va a afectarlos. Aunque esa lógica es un poco como decir, desde que pusieron semáforos en el pueblo hace 10 años ya no se producen más choques, entonces ¿para qué seguir usando los semáforos? Muchas personas prefieren no arriesgarse a efectos secundarios por vacunarse contra una enfermedad que sienten que no enfrentarán jamás en la vida. Sin embargo, ocurre que para ser efectivas, las vacunas necesitan que grandes porcentajes de la población estén vacunados, porque esa es la manera de cortarle las vías de paso a ciertas enfermedades contagiosas. Cuando un virus entra en una habitación con 10 personas y todas están vacunadas, de ahí no pasa. Pero si alguna de esas 10 no está vacunada, es posible que se contagie y lo pase a la siguiente, y de ahí otro no vacunado a la siguiente, etc. Entonces, cuando se vacuna a una persona, no solo se está protegiendo a esa persona, sino a otras que aún no se hayan vacunado o que por motivos de salud o edad no puedan vacunarse.
lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Pero tal vez el argumento más potente de quienes se posicionan contra las vacunas está en los manejos oscuros de las farmacéuticas, un punto fuerte en el que los antivacunas tienen toda la razón en las premisas, pero bastante menos en la conclusión. Sí, muchas empresas farmacéuticas tienen como principal objetivo obtener inmensos beneficios económicos y para lograrlo son capaces de todo tipo de argucias rastreras, desde probar medicamentos o vacunas en países pobres, apresurarse para sacarlas al mercado antes que los demás, presionar a agencias gubernamentales para que las aprueben o las incluyan entre las obligatorias, etc. No me verán a mí defender a las Big Pharma ni en este canal ni en ningún otro. Pero una cosa es no ser partidario de la silla eléctrica y otra muy distinta, no ser partidario de la electricidad. Sí, las transnacionales farmacéuticas se manejan muy a menudo como avariciosas sin escrúpulos, pero no es lo mismo que hacen muchas constructoras de viviendas, por poner un ejemplo, entre cientos. ¿Sería eso motivo para oponerse a la construcción como concepto? Muchas constructoras son avariciosas e incumplen las normativas. No a las casas, basta de apartamentos. ¿Por qué aplicar esa lógica a las vacunas entonces? Les digo más, oponerse a las vacunas no solo no perjudica a las grandes farmacéuticas, sino que incluso las beneficia. ¿No me creen? Les pongo este ejemplo. Ralph Nader, un famoso activista estadounidense, consideró en los años 60 que la industria automovilística no cumplía los estándares de seguridad necesarios, lo que causaba miles de muertes innecesarias, y escribió un libro denunciándolo, titulado Inseguros a cualquier velocidad. Como buena transnacional, General Motors intentó desacreditarlo, pinchó su teléfono y hasta contrató prostitutas para intentar vincularlo con ellas. Dio igual, la publicación fue un gran éxito y al año siguiente al Congreso no le quedó otra que aprobar la primera normativa sobre estándares de seguridad en la fabricación de vehículos en Estados Unidos. Imaginemos qué hubiera pasado si en lugar de ese camino, Nader hubiera optado por emprender una cruzada nacional para que se prohibieran los vehículos a motor o para convencer a la gente a que dejara de usarlos. ¿La gente habría dejado de viajar en auto más allá de un pequeño grupo de seguidores? ¿Habría logrado erradicar los automóviles fundando una liga nacional anticarros en pleno siglo XX? Obvio que no. Pero eso no es lo peor. Si Ralph Nader se hubiera desgastado en vano luchando contra los vehículos, en lugar de centrarse en luchar por leyes que obligaran a las grandes empresas a fabricar vehículos más seguros, entonces, ¿quién habría sido el principal beneficiado? Pues precisamente General Motors, que habría seguido vendiendo miles de vehículos sin tener que adecuarlos a una normativa más exigente. De forma análoga, para las grandes farmacéuticas resulta mucho más cómodo un movimiento que diga no queremos vacunas a otro que diga exigimos mejores vacunas. Y la humanidad necesita vacunas, y obvio que se puede discutir si más o menos, si aquella sí o aquella no tanto, pero los argumentos para oponerse a ellas como concepto carecen de fundamentos científicos. Y lo que como especie nos llevó de una esperanza de vida promedio de menos de 30 años a una de más de 70 en apenas 2 siglos fue la ciencia, no las cadenas de WhatsApp o los «pues yo tengo un primo al que le pasó esto». Por eso, llegados a este punto, muchos abandonan el terreno de los argumentos para pasar al de las opiniones o las decisiones personales. Bueno, perfecto. Muy bien ese repaso histórico y científico, pero como no nos ponemos de acuerdo, entonces hagamos así. Tú, que te gustan las vacunas, te las pones, y yo, que no me gustan, no me las pongo y ya. Cada quien hace lo que quiere con su vida. Como si se tratara de algo como tomar o no tomar limonada. ¿Por qué no aplicar esa misma lógica a los cinturones de seguridad, por ejemplo? A mí me incomodan, déjame que yo decida sin imposiciones si quiero llevarlo puesto o no. Al fin y al cabo, el que se va a matar sería yo, ¿no? Es mi problema, no el tuyo. No suena muy distinto, ¿no? Sin embargo, el cinturón de seguridad es obligatorio y no una decisión individual que cada quien puede tomar según sus creencias y preferencias, entre otras cosas, porque en un choque grave, quien no lleva el cinturón ajustado no solo se perjudica a sí mismo, también perjudica a quien tendrá que hacerse cargo de él por una posible incapacidad, sea el Estado o sus familiares. Incluso podría costarle la vida a otras personas en el mismo instante del accidente, a las que no podrá asistir o rescatar por tener la cabeza incrustada en el volante. Por eso, entre otras, ni las políticas de seguridad vial ni las de la salud se dejan totalmente en manos de decisiones individuales, ni siquiera en países donde el Estado apenas interviene. Si llegaron hasta acá, los felicito por la paciencia.
Este tipo de videos no suelen reportarnos grandes alegrías, porque muchas personas directamente no los miran por lo largo o porque ya tienen una opinión formada, tanto a favor como en contra. Además, los comentarios se nos llenan de Inna, me decepcionaste, te vendiste a la farmacia, perdiste un seguidor, o de enlaces a artículos con argumentarios tan científicos como pretender demostrar que la venta de helados en las playas provoca que aumenten los ataques de tiburones solo porque ambos tienen un pico en verano. Pero sentimos que cuando todavía estamos en medio de la primera gran pandemia desde 1918, había que dedicarle un extra de tiempo y profundidad a un tema del que depende en buena medida la salud y las vidas de millones de personas en los próximos años. Así que gracias por verlo, por compartirlo y sobre todo por estar ahí.